nosotros es muy problemático, por ejemplo, plantearnos cómo ese sujeto está mediado, por ejemplo, en términos de referentes comunitarios, porque al desocultar, por ejemplo, la relación sujeto-comunidad, también estamos develando cosas que muchas veces a través de los prejuicios o a través de ciertos vínculos van de alguna manera generando un punto de tensión y un punto de crítica. Pero a mí me ha parecido muy particular ya desde la orilla de los historiadores, uno mira y dice, vea, tratando de reivindicar el sujeto se le pone una denominación genérica que se llama sujeto, pierde otra vez el nombre, la dirección de la casa, la familia, la esposa, se llama sujeto y entonces como tal también se vuelve estadístico y en la sociología uno lo contempla desde la historia y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando debemos estar sabiendo que cómo se encarna, es decir, hay un sujeto que se encarna, ya cuál es la constitución del sujeto, diríamos, bueno, las ideologías, las mentalidades, las representaciones, todos esos imaginarios, pero uno sí ve que la sociología nuestra es una sociología todavía instrumental, ¿o no? Es y no es, digamos, todo conocimiento de alguna manera es instrumental, pero también todo conocimiento fuera de servir a la definición de acciones con fines precisos, y en ese sentido es instrumental, también implica elaboración de ideas sobre que permitan conformar concepciones de la realidad social. Y creo que eso es parte del trabajo también de las ciencias sociales en su conjunto. Es decir, no hablemos solo de sociología, es decir, el problema de la sociología es quizás que de alguna manera se empobrece en tanto se entienda como separada del resto de las disciplinas sociales. Es decir, la sociología no puede funcionar con presidencia de la economía, con presidencia de la antropología, de la ciencia política. Es decir, cada vez más se avanza en el sentido de una visión transdisciplinaria. En ese sentido, creo que tiene muchos desafíos que no ha resuelto y en esa misma medida avanza hacia lo no instrumental. Creo que el punto que se señalaba acá acerca de la función del conocimiento es importante quizás dejarlo claro. No se trata solo de explicar, se trata también de comprender y al comprender es contribuir a generar visiones de la sociedad, no una, sino las múltiples visiones que pueden estar en un momento determinado siendo necesarias de tener en un momento histórico. Bueno, eso está por salud mental, hay que hacerlo, ¿no? Mirar exactamente ese panorama con las visiones posibles. ¿Ibas a decir algo? El sujeto es central en la sociología en la medida en que desde él se plantean los problemas de investigación. El problema es cuando se cosifica el sujeto desde una institución, ¿no es cierto? Entonces el sociólogo simplemente ya deja de ser científico y se convierte en técnico, ¿sí? En función del objetivo de la institución, no de los sujetos. Es decir, que las instituciones están constituidas por sujetos y están construidas para sujetos. Es decir, el sujeto en el sentido de que se asume como tal, piensa por sí mismo, ¿sí? Y actúa por sí mismo. Y eso es lo que se pretende potenciar, ¿no es cierto? Un sujeto autónomo frente a un sujeto heterónomo que es el que pretenden las instituciones y los sistemas. Pero entonces, para simplificar sus prácticas. Uno podría decir que el sociólogo y el historiador y el trabajador social y el antropólogo pierden el año cuando pasan el tiempo identificando sujetos y actores, en vez de encontrar gente que se llama con tal nombre, tal apellido, que se ubica en tal situación geográfica y que tiene tal historia. Se está perdiendo el año ahí, los enfoques. No, porque usted habló de encarnación, digamos, es decir, las personas concretas, individuales, con dirección postal, por decirlo de alguna manera, con nombre y apellido, sí son individuos, pero esos individuos conforman colectivos, hay ciertas homogeneidades de comportamiento en la sociedad. Es decir, la sociología no estudia los individuos, estudia las categorías de individuos, por decírselo de alguna manera. Es decir, categoría de los individuos significa individuos que pueden de alguna manera tener comportamientos, expectativas, percepciones y visiones compartidas. Es decir, lleva, digamos, a rescatar el análisis del individuo concreto en grandes categorías de análisis. ¿Por qué? Porque el hombre en sociedad no está solo, el hombre en sociedad está en relación con otro, en múltiples tipos de relaciones que conforman distintos tipos de agregaciones sociales o de colectivos sociales. Entonces, en definitiva, cuando aquí Celi señala de que el conocimiento sociológico o social en general nace del sujeto, no está hablando del individuo, no está hablando del individuo como unidad psicobiológica, está hablando de ese individuo, pero en tanto es parte de conglomerados que lo incluyen. Ese sigue siendo un sujeto. Correcto. No, el problema es... Les propongo lo siguiente, para que vamos a mirar cómo se pasa del individuo personal al individuo colectivo. Eso. Vamos a ver unos mensajes primero y enseguida volvemos.
Estamos en La Fuerza de los Argumentos hablando acerca de la labor que hace la sociología, su relación con la política y en esas considerando acerca de la relación entre personas como sujeto individual, biológico o psicobiológico, y estábamos empezando a considerar la idea o los argumentos acerca de cómo se constituye ese individuo en parte de una colectividad. Entonces uno podría decir que a veces en la vida diaria uno entiende que la gente se siente integrada y se siente excluida, se siente vinculada pero también se siente expulsada. ¿Cómo ocurre eso en el proceso sociológico y cómo se estudia? Adelante, profesor. Sí, uno de los problemas centrales de la sociología es el problema de la solidaridad, ¿sí? Cómo se integran los colectivos sociales, llámense nación, llámense ciudad, para ser viables, ¿sí? En el caso colombiano eso es evidente, digamos, el problema central de la sociología colombiana es el problema de la violencia, ¿no es cierto? Y de la recurrencia a la violencia para solucionar sus problemas, que no ha sido así en la sociología europea, pero sí podemos traer las categorías centrales de la sociología europea para pensarnos. Por ejemplo, los conceptos de solidaridad en sus diferentes acepciones en Durkheim, de integración social, de desviación, de lucha, ¿no es cierto?, de construcción de voluntad colectiva, ¿sí?, de movimientos sociales. Son conceptos, categorías de la sociología para pensar la realidad, para pensar la integración. En ese caso, los que son excluidos, desde la sociología ha habido una corriente que trata de reivindicarlos. ¿Por qué los excluyen? O sea, se hace la pregunta, ¿por qué los excluyen? ¿Cuál es la justificación racional, si es que la hay? O descubrir que no es racional, ¿sí?, para volverlos a incluir, ¿sí? En ese sentido, el papel de la sociología ha sido profundamente democrático, aún en sus vertientes conservadoras, porque trata de velar al individuo, a los colectivos excluidos, ¿sí?, en la perspectiva de volverlos a reintegrar a la sociedad. Así ha sido, digamos, en el pensamiento clásico sociológico. Una de las preocupaciones, no solo frente al cambio social, sino a la manera en que se integran las sociedades, ¿cierto? Es cómo es el proceso de integración social. Y en la medida en que se descubra qué tanto se desintegra o integra una sociedad, es como se piensa el sujeto en un contexto, digamos, colectivo, cómo se construye ciudadanía, cómo esa ciudadanía participa en un entorno político, los partidos políticos, el Estado-Nación. Yo diría que es un momento, digamos, de la sociología que no solo debe plantearse en el sentido funcional, ¿cierto?, de cómo, digamos, se adaptan o los individuos cómo logran asimilarse dentro de un sistema, sino también es cómo plantearse la pregunta, ¿cabemos todos en un mundo donde hay diferencias, donde hay contrastes, donde hay violencia, donde hay anonimato? La sociología ha sido muy especial, por ejemplo, en cosas que en apariencia pueden ser muy futiles, pero son muy importantes. Por ejemplo, uno de los temas de la sociología del siglo XX ha sido el tema del anonimato, ¿cierto? El tema de la soledad, el tema, y por ejemplo, frente al asunto de la solidaridad, ¿qué pasa en las sociedades cuando los individuos están completamente disgregados, atomizados? Entonces es mostrar, yo creo que es mostrar en una situación muy simbiótica, o sea, es como una especie de matrimonio, aquellas cosas que impiden procesos de integración por la vía de la solidaridad o la tolerancia, como aquellos que aceleran procesos de la desintegración, de la fracturación, del rompimiento. Y es que mira, Eduardo, o sea, en eso hay que tratar de contextualizar que Colombia ha pasado de un país rural a un país urbano en una especie de juego donde hoy los medios de comunicación, las tecnologías, las formas de consumo van rompiendo una cantidad de cosas en esa relación sujeto-comunidad. Ahí precisamente es donde yo he notado, lo digo pues como historiador, he notado que uno va a las fuentes sociológicas y las antropológicas en Colombia y encuentra más metafísica que análisis concreto de las situaciones diarias. Uno encuentra actores, sujetos, masas, colectivos, pero nunca encuentra, bueno, cuál es el procedimiento por el cual se integran o por qué se desintegran. Por ejemplo, los estudios veredales. ¿Por qué se matan en una vereda? Pues nuestro pequeño pedacito de campo. ¿Por qué no se entienden los Restrepo con los Jiménez? Que eso es un asunto sociológico y eso no se trata en la universidad. Sí, ese es un déficit de la sociología colombiana, más no de la sociología. Correcto. Es decir, la sociología sí suministra herramientas de razonamiento para pensar esos problemas. El asunto es de que al interior de la sociología nos tenemos que
cuestionar por qué no hemos dado cuenta de esos procesos, aunque sí hay honrosas El excepciones. libro del profesor Semmelman me parece que ha sido muy claro en eso. Mire, yo quería hacerle el siguiente señalamiento a partir de lo que dicen los dos colegas colombianos. Uno de los problemas centrales que enfrenta la sociología y el conjunto de las ciencias sociales son las diferencias sociales, la estratificación social. Es decir, la sociedad humana en general, desde que existe, desde que está organizada, y eso es un rasgo de ella, no es un problema valórico, es un fenómeno objetivo, es una sociedad compleja en el sentido de que los hombres no son iguales. Es decir, es lo que los sociólogos llaman los estratos sociales, es decir, hay estratos diferentes y esos estratos integran y expulsan individuos. Y como estratos se entienden o no se entienden. Y la dinámica de ese conjunto de estratos, que pueden ser más complejos o menos complejos, depende de la sociedad, que desarrollan mecanismos de cohesión interna, pero también desarrollan mecanismos de expulsión. Es decir, pongamos el ejemplo de la ciudadanía, es decir, todos aparentemente somos ciudadanos en un país, pero depende del estrato de pertenencia que se pueda hacer más ciudadano o menos ciudadano, en términos de la mayor o menor influencia. Entonces, esos son problemas vinculados a la dinámica social que se expresan en dinámicas políticas que pasan por los individuos, pero no los individuos aislados. Los individuos, en tanto, pertenecen a estos conglomerados, por decirlo de alguna manera, que son los sectores sociales que estamos llamando estratos, que son diferentes unos a otros. Uno de los grandes problemas de las políticas sociales, es precisamente buscar un modo de ir como acortando estas diferenciaciones sociales, porque en esas diferenciaciones sociales, que uno de los cometidos importantes de la sociología, está en la raíz misma de los conflictos. De alguna manera. Es decir, ¿por qué? Porque una sociedad altamente estratificada, o sea, desigual, genera mayores necesidades de cohesión. Y esas necesidades de cohesión, para mantener la armonía y la convivencia, a veces es muy difícil. Por lo tanto, ahí es donde se recurren a veces a medidas que imponen una cierta cohesión en aras de un cierto orden que de otro modo no se puede imponer. El problema está si ese es un correcto remedio o más bien es un sucedáneo a cosas que se podrían corregir de otra manera, como por ejemplo disminuyendo la desigualdad social. Ese es un tema de la sociología. Claro, sí. Pero general, no solamente de Colombia. No, yo especificaría más el planteamiento del profesor Semmelman en el sentido de que la sociología sí ha servido para identificar discriminaciones y asimetrías. Las asimetrías de género, por ejemplo. La sociología y la antropología han hecho un gran aporte allí. Exacto. Las desigualdades regionales en este país, ahí también ha habido un gran aporte. Las discriminaciones étnicas frente a los afrodescendientes y los indígenas, las discriminaciones laborales, ¿no es cierto? Los graves problemas que hay en las empresas colombianas de discriminación, ¿no es cierto? Que se cruzan con género, pero que se cruzan, digamos, con etnia, pero que también es un autoritarismo, ¿sí?, que en las empresas de distinto tipo se ha planteado, ¿sí? En esa misma dirección, la sociología ha ayudado a develar ciertos conflictos en la familia, por ejemplo, ¿sí? O sea, el estudio de la familia ha sido trascendental desde la sociología y la antropología, ¿sí? Descubrir la violencia intrafamiliar, que era un problema, digamos, oculto hasta que hubo sociólogos que lo nombraron. Hubo áreas que se concedían muy de la voluntad manipuladora de la industria, como la moda, por ejemplo, vestimentaria. Yo creo que, pero ahí hay un debate que se revela, y es el problema del umbral de cómo se llega a la gente, cómo se llega al común de la gente. Miren una cosa que habíamos un poco discutido a través del seminario, y es cómo llega la ciencia al ciudadano, o sea, cómo llega la sociología a la gente en común. En el sentido de que todavía no hemos podido superar un umbral que ha sido muy difícil. Primero lo del universal y lo particular. Bueno, la sociología se encarga de generalidades y ver todas las estructuras, disimilitudes o asimetrías o de ciertas particularidades. Pero hoy los dilemas, digamos, no solo son epistemológicos del objeto del conocimiento, sino también cómo llegamos, pero también cómo ve la gente la sociología. Porque ahí hay un asunto que yo creo que sí es de opinión pública, y es qué imagen se tiene hoy de una carrera como la sociología, que durante los 60 y 70 la imagen era profundamente negativa, y hoy ha cambiado, no solo las generaciones que han llegado a la universidad, los intereses de quienes llegan a estudiar sociología, que son problemas